Esta es una producción de Grupo Fórmula. 104 años, ¿no? 108. 108, claro, 108 de la Constitución. Del 17. Bueno, fueron los 108 de la reforma a la Constitución. A la Constitución. Yo siempre insisto, porque la convocatoria fue, vamos a reformar la Constitución ¿Sí? de 1857. Y tú ves el texto original del 17, es virtualmente idéntico al del 57, con sus cambios de las cosas sociales, el artículo 123, el tercero de la educación, etcétera. Pero así fue, no fue una nueva Constitución. No fue una nueva. Pero entonces ya pues, la familia revolucionaria, que tenía que presumir que había hecho algo, pues le quitó lo que decía reforma a la Constitución de 1857 y la puso como una nueva Constitución. Sí, es correcto. Y después los que salieron después de la revolución se han encargado de transformarla, modificarla, que ya no se pare. Creo que ha cuadruplicado, el otro día lo decía Bernardino, ha cuadruplicado el número de palabras la Constitución en estos 108 años. Correcto. Porque han sido muy creativos nuestros legisladores y nuestros presidentes. La presidenta ahí en Querétaro, en el Teatro de la República, pues presidió el evento. No invitó a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no invitó a los que no se llevan con la 4T. Llegaron las tres. Las tres. Afines. Es una buena manera de decirlo. Sí. Las tres afines. Una que parece que no le gusta escribir tesis, otra que le parece que se pelea en la vecindad. Ese video que me recordó al Chavo del Ocho. Sí. No, es mal hablada, Sí. pero es del pueblo. Es del pueblo. Y la otra, pues que dijo que nunca iba a tomar partido, pues sí lo tomó. ¿Qué lo tomó? Porque había sido diputada del PT. Pero en fin, cada quien. ¿Qué dijo la presidenta? Me pareció que fue un discurso muy bueno. La presidenta hizo un recuento histórico desde la época de la independencia. Llamó la atención mucho a José María Morelos y Pavón. Y dijo, ok, si bien no fue una constitución, porque recordemos que él redactó un documento que se llamó Los Sentimientos de la Nación. Que se conoce como la Constitución de Apatzingán. Que se conoce. Que es un gran documento, ¿eh? Es ¿Sí? un gran documento. Léanlo. Y coincido con la presidenta que dijo en su discurso, es de los héroes de la patria. Ese sí me parece que es un muy buen héroe mexicano. Entonces lo que hace la Nunca entró en presidenta- acción porque pues, creo que lo lanzó en 1814, ¿no? Nunca Entonces, fue... el país no nunca era entró en vigor. independiente y después se lo echan a Morelos, ¿no? Pero en fin. Pero, y ya se da cuenta la presidenta, ciertos ideales sobrevivieron en la época. Entonces, el discurso se trató de eso. Cómo ese ideal de justicia, de paz, de orgullo mexicano, ha sobrevivido con sus asegúnes a través de la historia del México independiente. ¿No habló de la del 36? Que las famosas 7 leyes, ¿no? Sí. Que Esa. fue la Constitución de Santa Ana para ser un país centralista. Ahí nada más dijo, repelimos el horrible ataque. de Habló Estados de Unidos. Apatzingán del 57, del 17. Correcto. Y bueno, ahí fue explicando artículos en particular, el primero, el tercero, el 127, y hacia el final del discurso empieza a hablar, pues ya, de lo que nos toca hoy. ¿Hacia dónde vamos? Sí, pero habló sobre la larga noche neoliberal, eso fue muy divertido, ¿no? Curioso porque... A partir de 2010, a partir de que llegó Miguel de la Madrid, empezó la larga noche neoliberal. retóricamente muy buena. Me llama la atención porque justo Neoporfirismo. habla de un neoporfirismo, pero después de la revolución como que ya no entró en ningún detalle hasta la larga noche neoliberal, donde pues yo creo que hubieron varios temas que tampoco fueron muy... porque digo, a ver, se nos olvida todos los excesos de las reformas que hicieron los presidentes antes de la larga noche neoliberal, ¿no? Sí. Digo, por favor, Álvaro Obregón fue el que impuso que el presidente nombraba a los candidatos, la terna famosa, que el Senado tenía que aprobar para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque el texto del 17 no metía al presidente. Decía que era una atribución total del Senado nombrar
a los miembros de la Suprema Corte. Y a Álvaro Obregón pues no le gustó. Claro. Y dijo, no, aquí el presidente. Es más, tanto no le gustó la Constitución del 17 de Álvaro Obregón, que se abrogó la no reelección para que él pudiera ser reelecto. Se lo echan de no sé cuántos valores, nunca lo vamos a ver. Y pues como que ya no va a la reelección otra vez. Digo, ha habido muchos excesos. Muchos. Ha habido muchos excesos, han habido muchas crisis sociales, políticas y económicas, pero bueno, lo que destacó fue la larga noche del neoliberalismo. Y hacia el final del discurso empieza a hablar de que en este espíritu de justicia y de fraternidad universal va a mandar los proyectos de reforma. Uno es, ya lo veníamos hablando, la no reelección, y el otro es justo el de quitar temas de nepotismo. Sí. Lo justifica muy bien, me parece que sí tiene que ver con una defensa y que no haya o mermar un poco la corrupción dentro del Estado. De principio me suenan bien ambas. Me parece que cualquier sistema democrático justo está centrado en límites y en contrapesos. Y uno de ellos sí tiene que ser el tiempo. No podemos tener a gente que se reelija muchísimas veces. Incluso en un Congreso de la Unión me parece que lo más sano es nuevas perspectivas, que se quede... Pero también hay que valorar la experiencia. Lo que yo creo Sí, que la presidenta la experiencia dice, es muy importante. La experiencia es y de repente llegan importante. senadores que no tienen ni idea ni de No, nada. de nada. Entonces De nada. acaban siendo levantadedos. Igual que diputados son levantadedos, no tienen Porque idea ganaron de nada. una elección en la que tuvieron el apoyo y el recurso del partido por un tema de popularidad. Digámoslo así, hay legisladores, no voy a decir nombres para no darle la razón a nadie, Dan nombres. no sé, Dan nombres. que tienen una carrera legislativa con experiencia, con conocimiento, pero que a lo mejor no serían candidatos populares en una urna. Entonces les restas la posibilidad de ganar, pero aportan. Esos deberían ser los plurinominales, pero debe haber reglas. A ver, tú llegaste por la plurinominal, no puedes ser presidente de una comisión. Por ejemplo. Las Claro. comisiones las debe presidir quien ganó la elección popular. Tú no la ganaste, puedes ser secretario, hasta ahí. No puedes ser presidente de la Cámara de Diputados ni del Senado, porque no eres de mayoría, eres plurinominal. Sería bueno por ahí. Yo creo que si hubiera buenas reglas, si hubiera buenos controles, que en este país nunca nos hemos caracterizado por tenerlas, la reelección es positiva con límites. Sí. Pero no funcionó porque no hubo controles, se abusó del asunto. O sea, hoy tienes, si tú hiciste la lista, Lili Telles, Manuel Velasco, Manuel Añor, Virginia Martínez, Félix Salgado Macedonio, Lucía Trasviñas, Citlali Hernández, se reeligieron. Y tú preguntas, bueno, ¿qué hicieron algunos de estos? Más que tener Argüendear. influencia política, no, pues se Tienen mueven. o liderazgo de su partido Sí. o son jefes de algún grupo político que, como decía, O gritan muy fuerte. O gritan fuerte. No, digo. pero la gran pregunta sería si alguno de estos que mencionaste, solamente por poner el ejemplo, fueran a las urnas, ¿ganarían? Seguramente no. No lo creo. Seguramente no. Porque todos, sí, no me falla la memoria, todos ellos llegaron por la plurinominal. Por la pluri. primera vez. Sí, Es más, Lili Telles, que es del PAN, llegó por Morena. por Morena, porque López Obrador vio que podía ser muy carismática. Ella hablaba maravillas de López Obrador. Y algo pasó. Se dejaron de entender. No, algo pasó. Diferencias ahí. Yo no ideológicas. sé. ¿Qué crees que haya pasado, Francine, productora? Algo pasó, ¿verdad? Es muy raro lo que ocurrió ahí. Porque hablaba maravillas Sí. del señor López Obrador. Después dijo ya, fue, no sé, como que del amor al odio. Al odio. ¿no? Pero Sí. un odio radical, porque ya sí, prácticamente toda su presencia política ha sido el odio sistémico anti-4T, ¿no? Y muchas veces sin Y le argumentos. ha convenido, le ha ido bien con eso, pues está bien. Sí, se ha posicionado bien. Digamos que derivado de eso obtuvo la reelección como plurinominal. ¿No? Por otra fuerza política. Y entonces, justo en esos casos, digo, ok, quizás, o como dice Eduardo, ciertos límites en esa reelección, que solo sea un periodo, o que tenga que cumplir con ciertas otras normativas. Tendría que haber mucho control en el proceso y límites. Límites. El problema es que, tema es que ni no hay una ni la límites. otra, ¿no? El tema es que no hay límites. Pero sí creo, porque No, lo si había comentábamos. límites en esta de la reelección, te podías reelegir, ya no te podías reelegir otra Tantas vez. veces. La otra vez, un senador se podía reelegir y la próxima ya no.
Sí, Entonces sí había límites. Pero, por ejemplo, lo que Pero aquí comentábamos, serían límites para ya no regresas. el transferir la candidatura y eventualmente el cargo a un familiar directo, como bien decías, tiene un componente de ventajismo. Claro porque que manejas sí. el poder, manejas el control del partido, del dinero. Y estar- creo que ahí sí. Y el estar buscando una reelección ya es ventajismo. Lo ves en Estados Unidos. En Estados Unidos, si ya tienes el cargo, para que te tumben, Está cañón. es virtualmente imposible, porque tienes los recursos, los contactos, tienes todo, tienes una imagen popular. Tienes que ser muy bruto Para que no. para que no. Y si hay brutos, ¿no? Sí. Pero- Y por ejemplo, la demócrata Nancy Pelosi, pues lleva toda su vida en la Cámara. Toda su vida es una ladronzaza, ¿no? Pero bueno. ¿No? Justo. Digo, pues, En todos lados nomás se cuecen habas. nomás tiene como creo que $300 millones de fortuna personal. Algo así. Nada más. Nada más. Nunca ha trabajado en su vida fuera de ser. Pero le da bien a la bolsa de valores. Pero está esta chica, Alexandria Ocasio-Cortez, y era mesera. Y resultó una política brillante. Y ella llegó tumbándole la elección a alguien que estaba reeligiendo. Que no rebuznaba porque no daba el tono, ¿no? Para concluir, 30 segundos. Para concluir, en general fue un buen discurso. Falta ver justo las particularidades de estas propuestas de reforma. Sí es triste ver que esta desaveniencia entre el poder ejecutivo y el judicial permanece. Pues sí, pero bueno. Ya se va a acabar. Ya se va a acabar. Antes eran gatos y ahora están peleados. Mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.